Muy bien, amados, bienvenidos otra vez a esta enseñanza acerca de Apocalipsis, donde estamos compartiendo la segunda clase de este estudio de Apocalipsis que estamos compartiendo aquí en Que Dice la Biblia, cada lunes en la noche, hoy domingo en la noche, pero siguiendo con la enseñanza acerca del libro de Apocalipsis, el libro profético de las revelaciones de Dios a su siervo, el apóstol Juan, para que la iglesia conozca cuáles eventos van a suceder muy pronto. Si usted aún no ha visto la primera clase que compartimos el lunes pasado, vaya a verla después de este video, porque ahí explicamos el contexto de Apocalipsis, cómo vino la revelación de Apocalipsis. Explicamos el capítulo número 1 de ese libro y la revelación de Jesucristo. Hay cosas, misterios escondidos ahí en ese primer capítulo de Apocalipsis, sumamente importantes para poder comprender las profecías del fin. Así que le animo que mire ese video después de este. Pero en esta noche queremos enfocarnos en esta segunda clase en un tema muy especial, y son las señales del tiempo del fin. ¿Por qué razón hablamos de las señales del tiempo del fin antes de las profecías del fin? Y la razón es que antes de los eventos siempre Dios envía las señales, y queremos hablar en esta noche acerca de esto, las señales proféticas del tiempo del fin. ¿Cuánto faltará para que Cristo venga por su pueblo? ¿En qué momento de la historia o de la profecía estamos en estos momentos? ¿Cuánto faltará? Todo eso estaremos explicándolo en esta noche, en este estudio importante. Lo primero que queremos explicar es qué es lo que está esperando la iglesia. Y lo que la iglesia está esperando, según lo que la palabra de Dios nos revela, es el regreso glorioso de Cristo Jesús por su pueblo. La palabra enseña que el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo carne y vino por primera vez a la tierra, pero Él prometió diciendo: yo regresaré pronto, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y por esto la iglesia predica no solamente que Cristo vino una vez, sino que Él muy pronto regresará por segunda vez, literal y visible, un evento glorioso donde Él establecerá su reino en la tierra, aunque creemos también que será precedido por otro evento glorioso que va ligado a la segunda venida del Señor, un evento conocido como el arrebatamiento de la iglesia, que pertenece a todo este evento escatológico de la venida de Cristo, la segunda venida, pero que será un evento glorioso que llevará al cielo a la iglesia 7 años antes de la segunda venida literal y visible, para que la iglesia pueda celebrar en el cielo entonces las bodas del Cordero. Más adelante, en otras clases, quizás en 2 clases más, estaremos explicando este tema del arrebatamiento de la iglesia y por qué razón creemos que es tan real. Pero decimos esto para que la iglesia sepa cuál es la profecía que estamos esperando. La iglesia no está esperando al anticristo, la iglesia está esperando a Cristo Jesús. Ahora bien, algo importante, una advertencia muy importante, es que la Biblia nos prohíbe ponerle fecha al regreso de nuestro Señor o al arrebatamiento de la iglesia. El mismo Cristo una vez dijo en Mateo 24:36, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Esto nos está dejando ver que es imposible saber el día, el mes o el año en el cual Cristo Jesús regresará. Y siempre que alguien se atrevió a ponerle fecha al regreso del Señor diciendo Cristo regresa en el año tal, o Cristo va a regresar en el mes tal, o el arrebatamiento es en tal semana, siempre la gente ha fallado y ha caído en grandes escándalos, como aquel triste hombre de apellido Miller que comenzó un grupo bajo una creencia de que Jesús regresaría el 22 de octubre de 1844, y pues de ahí surgió una serie de congregaciones erradas en los temas escatológicos por una falsa profecía y por haberle puesto fecha al regreso de nuestro Señor. Y es imposible saberlo, por lo cual la iglesia debe saber que nunca podemos ponerle día, mes, fecha, año al regreso de nuestro Señor. La palabra nos prohíbe hacerlo.
Sin embargo, sí es importante saber que aún así Dios en su palabra nos da permiso para saber los tiempos en los cuales estamos viviendo y saber entonces si estamos cercanos o lejanos al regreso de nuestro Señor. Y aclaro esto porque lamentablemente hay mucha gente escéptica e incrédula en las iglesias, gente que no creen en las profecías del fin y que no creen que debemos estudiar los tiempos, pero la iglesia sí tiene el permiso de Dios para saber en qué tiempo profético estamos viviendo. Otra vez digo, sin ponerle fecha, mes, día o año, pero al menos saber si estamos lejanos o cercanos del regreso de nuestro Señor. Un ejemplo, algo claro que la Biblia nos presenta, es lo que el Señor dice la palabra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, que el Señor le permitió a los antiguos conocer acerca del tiempo, acerca de cuándo vendría el Cristo. Quiero ponerles por aquí en la pantalla el versículo bíblico que nos habla en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, donde la palabra dice, aquí se lo subrayo, que los profetas de la gracia destinada a vosotros, dice la palabra, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Oiga esto, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, ellos indagaron a ver cuándo vendría el Cristo. Los antiguos tuvieron revelación de que un día vendría el Mesías, y un pasaje que lo evidencia es cuando Jesús le dijo a los judíos: vuestro padre Abraham se gozó de que habría de ver mi día, dice, y lo vio y se gozó. Y esto habla de cierta revelación que habían recibido los patriarcas acerca de la llegada del Mesías, la primera venida de Cristo. Y por esto la palabra está diciendo en este pasaje que ellos indagaron, o sea, ellos inquirieron diligentemente acerca de esta salvación. Y entonces el versículo 12 dice que a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Dice las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo que está explicando este profundo pasaje es que aquellos patriarcas indagaron: Señor, ¿cuándo será la llegada del Mesías? Y dice la palabra que les fue revelado que no era para su tiempo, sino que ellos estaban administrando cosas para generaciones futuras, que verían entonces la promesa ya cumplida y establecida. Y esto nos habla de cómo Dios, aunque no les dijo cuándo sería, sí les dio evidencia de que no era para su tiempo. Y esto nos deja ver que a Dios le gusta que la iglesia conozca en qué tiempo está viviendo. Por esto la palabra establece en Amós 3:7 que no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele este secreto a sus siervos los profetas. Y es por esto que la palabra de Dios nos manda a ser entendidos en los tiempos, cuando dice en Romanos 13:11, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Note cómo el apóstol Pablo habla de cercanía. Ya está más cerca de nosotros el tiempo que cuando creímos, y dice, debemos conocer el tiempo. Hay que despertar para conocer el tiempo en el cual estamos viviendo. Y es que déjeme advertirle algo muy importante, y es que desconocer el tiempo en el cual estamos viviendo es un peligro, porque a los fariseos, recuerde que el Señor una vez les dijo: hipócritas, ahí en Mateo 16, versículo 3, son ustedes unos hipócritas, porque en la mañana dicen habrá tempestad, porque tiene el cielo a reboles, el cielo está nublado. Y el Señor dice: ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y lo que el Señor estaba recriminándole a ellos es que eran ciegos
en cuanto a las señales del tiempo del fin. ¿Por qué razón Dios habló aquí acerca de señales? Porque Dios siempre que va a hacer algo, Él revela señales. Siempre que Dios va a hacer algo, Él da mensajes a través de señales proféticas para que la iglesia, su pueblo, en este caso Israel, despertara y conociera en qué tiempo estaban viviendo. Y es que Jesús había llegado en su primera venida a su pueblo, a Israel, pero los fariseos lo habían desconocido, no lo habían recibido por cuanto no habían conocido o entendido las señales. Y por esto la palabra enseña que Jesús, al entrar en Jerusalén, en el domingo que la comunidad religiosa conoce como el Domingo de Ramos, Jesús, al entrar en la ciudad, dice la palabra que lloró sobre la ciudad y dijo entonces: te van a derribar y no quedará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que de la misma manera que Dios reveló, manifestó señales con respecto a su primera venida, así también la palabra nos habla de señales que Dios estaría dando a su pueblo en el tiempo del fin, para que su iglesia supiera cuán cercanos estamos de su segunda venida, cuán cercanos estamos del regreso de Cristo Jesús por su pueblo. Y le pregunta a usted, ¿cuáles señales son estas? Permítame a continuación nombrarles, aunque sea 5 señales proféticas que nos anuncian que Cristo viene muy pronto. Y al final, en la 5ª señal, quiero hablarles algo importante sobre este eclipse solar del cual se está hablando tanto, que va a suceder, Dios mediante, el 8 de abril. Entonces, ¿cuáles señales proféticas nos anuncian que Cristo Jesús viene pronto? Sabe que estamos estudiando el libro de Apocalipsis basándonos en el orden que hemos establecido en este libro que el Señor nos regaló, este libro en el cual explicamos todos los eventos del fin, o sea, todas las profecías del fin. Y en el capítulo 2 hablamos precisamente acerca de esto, las señales del fin. Así que si usted aún no tiene el libro, consígalo lo antes posible. Y si ya usted lo tiene, abra el libro ahí en el capítulo 2 y estúdielo mientras estamos compartiendo esta enseñanza. Entonces, ¿cuáles señales nos avisan que Cristo viene pronto? En primer lugar, la señal rotunda y más importante a la cual la iglesia debe estar mirando es la nación de Israel. Y hablo específicamente acerca de la restauración de Israel como nación. Una vez alguien dijo que Israel es el reloj profético de Dios, y es algo tan real, porque recuerde que el tiempo en el cual estamos viviendo ahora en la gracia es un paréntesis que Dios abrió luego de la semana 69 para que los gentiles fuéramos salvos. Y como enseñamos en la clase pasada, cuando termine el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, entonces Dios comenzará o reanudará esa última semana de su trato con Israel. Y por esto lo que está pasando en Israel, la preparación para que Dios cumpla en ellos su propósito y que ellos sean salvos, todo esto debe servirle a la iglesia como una señal. Y una de estas señales profundas relacionadas con Israel es su restauración. ¿Por qué razón digo restauración? Evidentemente porque, como todos ustedes saben, en el año 70 después de Cristo se cumplió en Israel la profecía que Jesús había dicho, que iban a derribar a Jerusalén y que iban a ser esparcidos por el mundo entero. Y es cuando aquel general malvado, aquel tipo de anticristo, aquel hombre romano destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los judíos o israelitas fueron esparcidos por todo el mundo y perdieron su casa, su tierra, su hogar, su bandera. No tenían una tierra a la cual llamar casa porque fueron expulsados de ahí. Y para que ellos no volvieran, los romanos cambiaron el nombre de aquella zona de Judea para Palestina, que significa tierra de los filisteos, unos antiguos enemigos del pueblo de Israel, como lo vemos en el Antiguo Testamento aquí revelado. Y fueron esparcidos los judíos por todo el mundo.
Ahí déjeme saber de qué país es usted, pero es curioso que en cada país hay judíos. ¿Por qué razón? Porque fueron esparcidos por el mundo entero huyendo de la persecución y a través de los años han sido perseguidos por hombres terribles como por ejemplo Hitler. Fueron también expulsados de España por los reyes. En fin, los judíos han experimentado una persecución terrible. Sin embargo, es curioso y precioso saber que la Biblia, que es la profecía correcta, la palabra de Dios, el libro profético por excelencia, la palabra profética más segura, había ya anunciado miles de años atrás que un día Israel se iba a levantar otra vez como nación, algo que es imposible para la mente humana porque jamás un reino, un imperio o una nación que había sido destruida del todo se había levantado. Pero a través de Ezequiel, Dios había dicho, los huesos los voy a hacer revivir. Dice la palabra en Ezequiel 37, versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y esto hablaba acerca de la promesa gloriosa de la restauración de Israel, la restauración primero política y después espiritual que Dios haría en Israel y también el mismo Señor Jesús. Ahí en Lucas capítulo 21 y versículos 29 en adelante, el Señor había hablado acerca de esta misma profecía. Bajo esa misma enseñanza había dicho: también les dijo una parábola, dijo el Señor, mirad la higuera y todos los árboles. Y dice el Señor, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Y dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y termina diciendo, grábese este versículo profundo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Voy a dejar este versículo por aquí en la pantalla para tocarlo en unos segundos, pero lo que el Señor estaba diciendo aquí era que la higuera iba a reverdecer. Hay otros pasajes donde también el Señor habla del mismo mensaje. La higuera es Israel siempre, la higuera es tipo de Israel, y nos habla esto acerca de la restauración de Israel como nación. Al final del video estaremos compartiendo o respondiendo preguntas, por lo cual le animo que vaya dejando sus preguntas en los comentarios para después responder a las preguntas principales. Pero volviendo al tema de Israel y su restauración, Cristo había dicho, la higuera va a reverdecer, uniéndose así a lo que Ezequiel había visto en visión, los huesos otra vez levantándose. Y esto, mi hermano querido, es lo que aconteció el 14 de mayo de 1948, cuando después de tantos años donde los judíos habían sido esparcidos, a las 4 de la tarde, David Ben-Gurión se paró en Israel y dijo, Israel es otra vez un estado independiente. Y ese día Dios levantó a Israel, lo restauró políticamente y tomaron posesión otra vez de su tierra, la tierra que le pertenece a ellos, que Dios le había dado a Abraham, Isaac y a Jacob, o le había prometido a ellos y que le había dado a Israel luego de los 40 años en el desierto cuando salieron de Egipto. Y esto habla acerca de la restauración política de Israel. Se acerca una restauración espiritual que hablaremos sobre esto más adelante en otras enseñanzas, pero la razón por la cual la restauración política de Israel es algo tan importante es porque Jesús había dicho ahí en ese versículo 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ojo a esto, lo que el Señor está hablando en este capítulo 21, en el contexto, es acerca del cumplimiento de todas las profecías del fin. Y está diciendo el Señor, cuando vean la higuera reverdecer, la generación que vea esa higuera reverdecer, o sea, ser restaurada la nación de Israel, va a ser la generación que vea
todas las profecías del fin siendo cumplidas. Y esto nos coloca a nosotros como esa generación que ha visto el reverdecimiento de la higuera, que ha visto a Israel nacer o renacer como nación y levantarse, por lo cual esto nos avisa que Cristo Jesús viene muy pronto por su pueblo. Déjame saber en los comentarios qué piensa usted acerca de esto. Escribe un fuerte amén. Pero Israel es el reloj profético de Dios, y lo que ha pasado en Israel y lo que está pasando, todo lo que está pasando ahora en Israel, la preparativa para un tercer templo que se va a levantar un día, todo esto es una señal tremenda que nos habla que Cristo Jesús viene pronto, y que cuando Cristo levante a su iglesia, entonces el Señor va a restaurar a Israel espiritualmente para que sean salvos. Por esto bendecimos a Israel, oramos por Israel y pedimos a Dios que tantos judíos queridos sean salvos, que conozcan a Cristo Jesús. La segunda señal que nos avisa cuán cercanos estamos del tiempo del fin son las guerras y rumores de guerra. Sabes que el Señor habló ahí en Mateo capítulo 24 y versículos 6 en adelante acerca de las guerras y los rumores de guerra, cuando dijo en esta palabra, versículo 6, y oiréis, dijo el Señor, de guerras y rumores de guerras. Y dijo, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y dijo en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo que el Señor estaba hablando aquí es acerca del tiempo del fin, las guerras y rumores de guerra. Alguien preguntó una vez, pastor, pero siempre ha habido guerras a través de toda la historia, y esto es cierto, siempre ha habido guerras, siempre ha habido conflictos, pero nunca habían ocurrido tantos conflictos a una misma vez, en una misma época, y que abarcaran tantas naciones. Por ejemplo, Primera y Segunda Guerra Mundial, 1914 y 1939, hace menos de 100 años de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos en tiempos proféticos. Millones de personas murieron en ambas guerras. Hemos visto conflictos terribles como la guerra entre Irak e Irán, la guerra de Vietnam, la guerra de las Malvinas, por ejemplo, diversas guerras civiles también, como en Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Etiopía, Centroamérica. Hemos visto también el conflicto creciente que arde ahí en el Medio Oriente entre Israel y sus enemigos, porque apenas Israel fue declarado como Estado independiente, ese mismo día le declararon la guerra a sus enemigos, y hay un conflicto grande, como ustedes saben, ahí en el Medio Oriente. Algo terrible que hace, de hecho, unos meses atrás, hace como 5 meses, que estábamos tensos, o al menos el mundo sin Cristo estaba tenso, porque parecía que se acercaba una tercera guerra mundial. Cuando Hamás atacó a Israel, Israel atacó a la Franja de Gaza y amenazaron los países de Irán, y había el peligro de que Rusia y China entraran también en el conflicto, y así también Estados Unidos. Pero la cosa, por decirlo así, el conflicto no se ha tranquilizado, aún continúa la guerra, y aún más hay alta tensión política en el mundo, ya que hace unos pocos días pasó algo terrible allí en Rusia, y se estaba hablando acerca del peligro de que surgiera una guerra más intensa producto de este atentado. En fin, estamos en días proféticos, amados hermanos, donde el mundo no sabe qué hacer. Hay guerra, hay rumores de guerra, hay peligros doquiera, hay peligros en las naciones. La gente no sabe qué hacer, y lo que estamos viendo es una falta de paz y de armonía terrible. ¿Sabe usted por qué? Porque hay uno solo que se le llama en la Biblia el príncipe de la paz, y ese es
Cristo Jesús. Si lo conoces, déjanos un fuerte amén en los comentarios y escribe: yo conozco a Cristo Jesús. Él dijo una vez: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Solamente Cristo Jesús puede establecer la paz. Por esto el mundo intenta establecer armonía, tratados de paz, comunión, alianzas entre los países, pero una y otra vez fracasan, porque solamente habrá un gobierno de verdadera paz y armonía cuando Cristo venga a reinar con su iglesia durante 1000 años aquí en la tierra, y ese tiempo se acerca. Cristo Jesús es el príncipe de la paz. Si usted aún no tiene a Cristo, recíbalo hoy y usted va a recibir la paz de Cristo Jesús. Una tercera señal que nos demuestra que Cristo viene pronto es el aumento de la maldad. Ahí mismo en el capítulo 24 de Mateo, pero ahora en el versículo 12, el Señor habló sobre esto cuando dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Note otra vez que Jesús está hablando en este capítulo 24 acerca de las señales del fin, ya que los discípulos le preguntaron: ¿qué señales habrá de tu venida? Y él habla ahí sobre varias señales tremendas, y habla ahora aquí en este versículo 12 acerca de la maldad multiplicándose. Compartíamos hoy en nuestra iglesia un mensaje acerca de la ira de Dios y cómo la ira de Dios se derramó sobre la tierra en ciertos momentos, y hablábamos sobre cómo la maldad de los hombres, hay momentos cuando ha elevado a niveles terribles que han ofendido tanto a Dios, que Dios ha enviado entonces su ira y su juicio sobre la tierra. Y hay dos momentos particulares donde había tanta maldad en la tierra que Dios envió su juicio, y hablo sobre el tiempo de Noé, cuando Dios envió el diluvio, y el tiempo de Lot, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre por un pecado que ustedes saben que Dios aborrece porque desafía los designios del Creador. Y lo llamativo es que cuando Cristo Jesús habló acerca del tiempo del fin, comparó los días del fin con los días de Noé y de Lot. Por ejemplo, en el versículo 37 del capítulo 24 de Mateo, Cristo dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. También en Lucas 17 Jesús dijo: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dijo Cristo: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lo que Jesús estaba enseñando era que el tiempo del fin estaría muy parecido a como era en el tiempo de Noé y de Lot, donde había tanta maldad y tanto pecado en la tierra que Dios entonces envió su juicio y su ira. Le pregunto a usted: ¿estaremos viviendo en días similares? Obviamente sí. Nuestra comunidad no se interesa por Dios. Nuestra comunidad vive afanada en su mundo, en su pecado, sin buscar al Creador. Nuestra generación le ha dado las espaldas a Dios. Nuestra generación ha aprobado leyes que desafían al Creador. Los países presidentes han provocado la ira de Dios, y estamos viviendo en tiempos donde el mundo se ha inclinado hacia tanta maldad que Dios en los cielos está airado sobre el mundo impío, a punto de derramar su ira, lo cual sucederá en el tiempo de la gran tribulación, como aprenderemos en futuras clases. Y el mundo se ha inclinado a una maldad terrible, lo cual debe recordarnos que esto es una señal más de que Cristo Jesús viene muy pronto por su pueblo. Sin embargo, qué grande es saber que a la iglesia
Cristo le ha dado la gran responsabilidad, la gran comisión de ser sal para este mundo que está perdido. La palabra dice en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia no se deja mover por el pecado. La iglesia no se deja influenciar por el mundo. La iglesia no se deja dominar por este mundo pagano. La iglesia es columna y baluarte que levanta la verdad, y así también Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y déjeme decirle, la sal no solamente le da sabor a la comida, la sal también tiene el poder de preservar de corrupción. Así también la iglesia ha sido llamada a preservar la verdad para que no se corrompa la verdad, aunque el mundo esté perdido. Por esto la iglesia tiene que saber cuál es su identidad. Usted, mi estimado amigo cristiano, tiene que saber cuál es su identidad. Usted no se parece al mundo. Usted no se parece a su primo que es mundano. Usted no actúa como ellos. Usted no habla como ellos. Usted no participa en sus pecados. Somos distintos, y es porque nuestro estilo de vida predica un mensaje especial, a veces hasta sin palabra, de que somos la sal de la tierra. Somos aquellos que llevamos la verdad del evangelio, la verdad que no se puede corromper, y esto alumbra a este mundo perdido para que sepan que aunque hay tanta maldad, aún así hay una iglesia verdadera que predica entonces la verdad. ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahí en los comentarios? Casi terminamos. Una cuarta y penúltima señal acerca del fin, algo que nos avisa cuán cercanos estamos del regreso de Cristo, es lo que la palabra profetizó como la apostasía del fin. Y quiero incluir en esta palabra de apostasía varios fenómenos, al menos tres de ellos. Número uno, los falsos cristos que dijo el Señor que se levantarían en el tiempo del fin. Ahí mismo en Mateo 24, pero en el versículo 4 y 5, el Señor dijo ahí en ese pasaje: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo que el Señor estaba avisando es que luego de que Él fuera al cielo, muchos farsantes se levantarían para decir: yo soy el Cristo, adórenme a mí. Un ejemplo de esto es un triste señor de apellido Miranda, el cual se levantó aquí en Miami hace años atrás, a principios de los 2000, diciendo que él era el Cristo que había venido por segunda vez y que al mismo tiempo era el anticristo. ¡Qué terrible! Y mandó a la gente que se marcaran con un tatuaje del 666, un falso Cristo que obviamente falleció, y todos los seguidores fueron defraudados por este farsante. Solamente un ejemplo de falsos cristos que se levantarían en el tiempo del fin. Pero no solamente falsos cristos, sino que también el Señor habló en el versículo 11 acerca de un fenómeno que estamos viendo muy común en este tiempo, y es cuando dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Quiénes son los falsos profetas? Son aquellos que se hacen pasar por siervos de Dios, por pastores, por maestros, por profetas, por evangelistas, por apóstoles, pero que no son genuinos, no son verdaderos, y lo que están enseñando son falsas doctrinas, doctrinas de demonios, que están alejando a la gente de la verdad. También el apóstol Pedro avisó sobre esto cuando dijo allá en su segunda carta: hermanos, así como hubo profetas falsos en aquel tiempo en el pueblo, habrá entre vosotros falsos maestros. Quiero poner quizás este versículo en la palabra segunda de Pedro capítulo 1 y capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros, dice el apóstol, falsos maestros que introducirán, oiga esto,
encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente herejías destructoras. ¿Sabe usted de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro? Acerca del modus operandi de los farsantes. Ellos no vienen diciéndole, yo vengo a predicarles una nueva doctrina, algo nuevo. No, el modo de ello es sutilmente introducir las falsas doctrinas. Por ejemplo, encontré un video hace un tiempo de alguien en el internet, un supuesto pastor, enseñando, diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Jesucristo es la palabra. Y la gente dijo, amén, en esa iglesia. Y lo que ese hombre estaba diciendo era una verdad a medias para introducir una herejía. Él estaba diciendo que Jesús es la palabra, amén. Cristo es la palabra encarnada, pero esta es la palabra inspirada. Y Cristo y la palabra son uno solo. Cristo y la palabra son uno solo. Cristo es la palabra encarnada. Esta es la palabra inspirada, la palabra de Dios revelada. Y esta Biblia, la Biblia es la palabra de Dios. No es que ella contenga la palabra de Dios, como enseña la falsa doctrina del evangelio, el cristianismo progresivo que intenta deconstruir las doctrinas del evangelio para poner en duda la palabra. Y una de las primeras cosas que ellos hacen es poner en duda la Biblia como palabra genuina de Dios. Y lo que este hombre estaba haciendo era creando sutilmente, así como la palabra lo dice, encubiertamente, de una manera muy sutil, introduciendo en la iglesia una herejía para que la iglesia diga, oye, la Biblia no es la palabra de Dios, hay cosas ahí que son palabra de Dios y otras no. Y esto es muy peligroso porque cuando la gente rebaja el nivel de la Biblia como palabra de Dios, ahí es que entran en falsas doctrinas. Déjeme decirle algo. La Biblia es la palabra de Dios. Pedro dijo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta es la palabra de Dios, y cualquier revelación, profecía, visión, sueño, enseñanza, lo que sea, todo tiene que ser filtrado por esta palabra. Aquí está la revelación de Dios para el hombre. Y Pablo dijo, hasta un ángel que venga a enseñarles otro evangelio, sea llamado anatema. ¿Sabe usted cómo la iglesia puede ser guardada de estos falsos maestros? Conociendo la palabra, leyendo la palabra y alimentándose de buenos maestros que estén conforme a lo que la Biblia enseña, y no a lo que las herejías de los falsos profetas y maestros nos quieren brindar. Y en tercer lugar, dentro de esta apostasía tenemos el abandono de la verdad de muchas personas e instituciones. Qué triste que hay instituciones históricas que en este tiempo han abandonado la verdad y han permitido el pecado en sus púlpitos. Han permitido el pecado en sus iglesias. Ministros que se han apartado de la verdad, cristianos que una vez conocieron la verdad y aún así se alejaron de la verdad. Y esto es algo real que la Biblia enseña, algo de lo cual la Biblia advierte, porque así como la palabra establece en Hebreos 6, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. En el tiempo del fin, la palabra profetizó ya que muchos abandonarían la fe, aunque conocieron. Es verdad que muchos de los que abandonan la fe es porque nunca estuvieron, nunca nacieron de nuevo, pero también la Biblia da evidencia para saber que habría muchos en el tiempo del fin que luego de conocer la verdad apostatarían de la fe. Eso es lo que significa la palabra apostasía, un divorcio de la verdad,
Un inconverso no puede apostatar de la verdad que nunca conoció. El que apostata es aquel que conoció la verdad, conoció el evangelio, pero se apartó voluntariamente de Cristo para caer así en apostasía. Y esto es de lo cual la Biblia advierte como señal profética, muchos abandonando la fe, la gran apostasía del tiempo del fin, de la cual dijo Pablo que vendría antes que el Señor regrese por segunda vez a la tierra. Y otra vez digo, la manera como no seremos engañados es permaneciendo firmes en la Biblia, la palabra poderosa de Dios. Lea usted la palabra de Dios diariamente. Dedica tiempo a estudiar la Biblia y así usted jamás será movido de la verdad. Y una quinta y última señal acerca de cuán cercanos estamos al regreso de Cristo son los fenómenos, como mucha gente llama, fenómenos naturales. Y hablo de señales en el cielo y en la tierra. Solamente cito dos fenómenos. Número uno, los terremotos son señales proféticas de Dios para que la iglesia sepa que Cristo viene muy pronto. Y digo esto porque hay muchos, otra vez digo, escépticos, que dicen, no, los terremotos no son señales, son fenómenos naturales. Mire, fulano de tal, como dijo que este terremoto era una señal, eso siempre ha pasado. Mi estimado amigo, la palabra lo demuestra, que son señales que Dios está dando. Cristo mismo dijo, en Mateo capítulo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es llamativo cómo en este último tiempo ha habido tantos fenómenos, tantas cosas tremendas aconteciendo, tantos fenómenos, tantos terremotos. Por ejemplo, en el año 1960, en Chile, 22 de mayo, hubo un terremoto terrible de magnitud de 9.5. En diciembre del 2004, hace poco, hubo un terremoto en el Océano Índico que provocó una serie de tsunamis terribles que causaron la muerte a unas, óigalo bien, 230,000 personas. Qué triste. Supimos hace 3 años atrás este par de terremotos en Turquía y Siria, hace un par de años de esto, donde más de 59,000 personas perdieron la vida. Y hemos visto también este año pasado, 2023, y este 24, terremotos y sismos en diferentes lugares del mundo. Y todo esto son señales que Dios está dando. ¿Por qué razón decimos esto? Porque los terremotos, una vez más lo digo, son señales que Dios le da a la iglesia o al mundo entero para que el mundo sepa que Cristo viene pronto y que es momento de arrepentirse. Quiero mostrarles un pasaje poderoso que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 19 en adelante, y lo subrayo aquí de color verde, donde el apóstol Pablo dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también, dice ahora, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Permítame hacer una pausa aquí. Lo que Pablo está explicando aquí es que cuando Adán pecó, no solamente él fue afectado y maldito por el pecado, sino también su familia, o sea, su esposa, sus futuros hijos quedaron marcados con esa mordida del pecado. Pero también la tierra fue maldita a causa del pecado del hombre. Por esto Dios dijo, la tierra te va a dar espinos y cardos, porque la tierra fue maldita. Es por esto, oiga esto, a esta curiosidad, preste atención, es por esto que en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, esto lo aprendí con mi papá, Eliseo Rodríguez, el pastor al cual honro a mis padres por este medio. Él enseña en su libro esto bien profundo, se llama El Cordero Inmolado, este libro poderoso. Él enseña en este libro que en la cruz Jesús llevó una corona de espinas, porque los espinos
habían venido como resultado del pecado. Y si Cristo Jesús era verdaderamente el Mesías, Él no solamente tenía que llevar el pecado del hombre, sino también la maldición de la tierra. Por esto la palabra enseña acerca de que cuando la iglesia sea levantada y Cristo regrese, una de las cosas que Dios hará es restaurar esta tierra que ha sido maldita a causa del pecado. Es por esto que dice aquí en el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice ahora algo poderoso, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo que el apóstol está explicando aquí es que la tierra gime y brama a través quizás también de terremotos. Quizás puedan ser los terremotos parte de ese clamor de la tierra, esperando ¿qué cosa? El día cuando Cristo regrese y la tierra sea restaurada. Por esto hay terremotos. Son señales proféticas que Dios está dando para que el mundo sepa que Cristo viene pronto por su iglesia. Pero también en el cielo estamos viendo fenómenos terribles. Y aquí entro en lo que les prometí al principio. Fenómenos tremendos como lunas de sangre, eclipses lunares y eclipses solares. Fenómenos en los cielos. La tierra está dando evidencia de que Cristo viene pronto y está clamando por la redención. Pero también los cielos, aunque los eclipses son parte natural del movimiento de la luna y la tierra, todo esto, cuando la luna se pone entre el sol y la tierra y todo esto, estos eclipses que explicamos aquí en el capítulo 2 a profundidad, datos científicos, qué significan y todo esto, no son meros espectáculos científicos o naturales, sino que también la palabra enseña que son eventos proféticos que Dios está permitiendo para que la iglesia sepa cuán cercanos estamos. Y es que a Dios le gusta dar señales a través de los fenómenos en los cielos. Recuerda que cuando Cristo nació, los magos fueron llevados o guiados hasta Belén a través de una estrella atípica que brilló en los cielos, la cual les guió hasta Belén. También el apóstol Pedro en Hechos, ahí en el mensaje de Pentecostés, habló de las señales en los cielos, repitiendo la profecía de Joel cuando dijo: y daré prodigio, dice Dios, arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y esto habla acerca de fenómenos en los cielos que nos avisan cuán cercanos estamos del regreso de Cristo por su iglesia. ¿Sabe que los judíos ven estos fenómenos de eclipses, lunas de sangre, eclipse solar, como el que veremos ahora muy pronto en el 8 de abril, si no estoy equivocado? Ellos ven todo esto como presagios terribles. Y es porque es curioso que siempre los eclipses, lunas de sangre, todas estas cosas, tétradas de lunas de sangre, todo eso, eclipses solares, han estado curiosamente vinculados con grandes eventos, a veces terribles para la nación de Israel. Por ejemplo, en el año 1492, cuando los judíos fueron expulsados de España, hubo curiosamente una tétrada de lunas de sangre. También en el año 48, cuando Israel fue declarado como estado independiente, hubo otra tétrada de lunas de sangre. También en el año 67, cuando la guerra de los 6 días, donde Israel se vio atacado por esa coalición terrible de enemigos árabes, hubo otra tétrada de lunas de sangre, señales en los cielos, coincidiendo con fenómenos terribles
para la nación de Israel. Así también en los años pasados, 2014 y 2015, hace poco de eso, hubo otra tétrada de lunas de sangre, 4 lunas de sangre, y lo curioso es que coincidieron con fiestas judías estas 4 lunas de sangre. La primera coincidió en el 14 con la fiesta de la Pascua, la segunda con la fiesta de los tabernáculos, la tercera con la fiesta del Pesaj, la cuarta entonces con la fiesta de Sukkot, siempre coincidiendo con la fiesta judía, Dios dándole un mensaje a Israel y al mundo que se acerca el tiempo donde Él va a restaurar a Israel. Y ahora tenemos un eclipse solar, supuestamente el 8 de abril. Obviamente hay muchos videos en las redes sembrando pánico, que si vienen los 3 días de oscuridad, etcétera. Sencillamente, amados, tómelo como una señal de Dios. Los eclipses, fenómenos en los cielos, eclipses solares, son señales que Dios está dando, aunque tampoco se deje infundir temor por las personas que dicen que viene ahora un tiempo terrible de 3 días de oscuridad. Cuidado, pero sí es verdad que son señales tremendas que Dios está dando en los cielos para que el mundo se vuelva a Dios. Sin embargo, estamos viendo que el mundo impío no reconoce estas señales, no atiende a estas señales, no logra tener revelación de que Dios está dando señales y que pronto todo cambiará. Cuando Cristo levante su iglesia, este mundo cambiará para siempre. Vendrá un reino de 7 años en los cuales no solamente reinará el anticristo, sino que también Dios enviará su ira, su juicio sobre un mundo pecador que le dio las espaldas y que no se arrepintió y que no miró las señales. Sin embargo, nosotros como iglesia estamos llamados no a ser ciegos ante las señales proféticas, no a ser ignorantes del tiempo en el cual estamos viviendo, sino que hemos sido llamados por Dios a estar alertas, despiertos en este último tiempo, porque pronto Cristo viene por su iglesia. Y la gran pregunta con la cual termino para usted es: ¿está usted listo para el regreso de Cristo por su pueblo? Si hoy sonara la trompeta, ¿estaría usted listo? Déjeme decirle que no falta ninguna señal por cumplirse para que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Para la segunda venida, obviamente, falta la manifestación del anticristo, porque Cristo, la palabra dice que no vendrá Cristo sin que se manifieste el anticristo, y que no puede manifestarse el anticristo antes que la iglesia sea levantada. Por esto primero es el arrebatamiento, después el anticristo y después regresa Cristo. Pero si hoy sonara la trompeta, porque insisto, no falta ninguna profecía para que suceda el arrebatamiento. Cristo puede venir hoy, es algo inminente. Él puede venir hoy por su pueblo. Que la trompeta suene. ¿Se iría usted con Cristo o no? Espero que este video haga un llamado a nuestros corazones a prepararnos, porque pronto Cristo viene por su iglesia. ¿Cómo podemos prepararnos? Poniéndonos a cuenta con Dios. Si aún no eres salvo, recibe hoy a Cristo Jesús por fe. Clama a Él, arrepiéntete de tus pecados. Clame a Cristo. Si ya usted es cristiano, santifíquese todavía. Póngase a cuentas con Dios. Clame a Cristo Jesús. Pídale las fuerzas, el poder para poder vencer, para poder prevalecer hasta el fin. Afírmese en la palabra de Dios. Lea la Biblia. Y por último, llene su lámpara del aceite del Espíritu Santo de Dios. Si recibes esta palabra, escribe un fuerte amén en los comentarios. Pronto Cristo viene. Maranata, Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Repito, si aún no has visto la primera conferencia, en la primera clase que dimos de este estudio de Apocalipsis, les dejaré el enlace en la descripción para que lo vean después de este. Y si aún no han adquirido mi libro acerca de Apocalipsis, consígalo lo antes posible, porque aquí explicamos todos los eventos del fin. Se llama Apocalipsis,
¿Qué dice la Biblia acerca de la profecía del fin? Está disponible ya en Amazon y en muchas librerías de todo Latinoamérica. También gracias a los hermanos que nos apoyan siempre con sus ofrendas de amor, su donación. Gracias por ese cariño, ese amor. Que Dios les bendiga grandemente.